hace como un mes estaba en una conferencia en Jordania y estaba explicando lo que estaba pasando en Venezuela y me interrumpe un muchacho, además un economista muy reconocido de la India, y me dice: pero un momentico, María Corina, todo lo que tú me estás diciendo, sin duda, son serias violaciones a la democracia en un país, pero al fin y al cabo eso es lo que ustedes quieren, porque ustedes lo eligen, lo religen. Es decir, Venezuela democráticamente escogió eso. Y yo creo que esto nos tiene que sacudir, porque creo que si estamos aquí nosotros es porque tenemos muy claro que la democracia es mucho más que elecciones. Pero indiscutiblemente esta recurrencia de los procesos electorales le ha dado frente a la comunidad internacional una apariencia de legitimidad a este proceso que hay que revisar y que hay que explicar. Piensa cuál es la estrategia detrás de esta recurrencia de elección tras elección. Y yo creo que es bastante evidente algunos de los objetivos que se persiguen. Obviamente el tema de, como les decía antes, recuperar la legitimidad perdida por la vía de un desempeño no democrático con legitimidad de origen, toda la polarización que estos procesos han generado, llevando a extremos las posiciones y desencuentro de los sectores en Venezuela, lo que yo llamo liderazgo de tensión, que eso es los 1000 flancos abiertos simultáneamente en nuestro país, que no te permiten procesar, entender o abordar tema por tema y distinguir muchas veces cuáles son los cruciales. La movilización interna de los propios cuadros del oficialismo, la transferencia de fondos inmensa que se produce con la excusa de un proceso electoral. Y bueno, obviamente el tema de la concentración en temas de la opinión pública, en temas asociados más a la agenda electoral y no necesariamente al desempeño económico y social del gobierno. Esta estrategia puede ser muy peligrosa porque las elecciones se pueden perder, a menos que haya un control absoluto del tema electoral. Y en ese sentido, nosotros sentimos que han habido 3 grandes líneas al principio para lograr ese control. El primero es, obviamente, tener un Consejo Nacional Electoral que diseñe los procesos, los procedimientos electorales a la medida de los intereses de la coyuntura y el momento que se está viviendo. La segunda línea es, por supuesto, el ventajismo, ¿no? Una campaña y una propaganda que hace uso y abuso sin precedentes de los recursos del Estado con inmenso desequilibrio. Y la tercera, quizás para mí, la más preocupante de todos, es la intimidación. O sea, cómo se ha ido sembrando el miedo en el corazón de los venezolanos a todos los niveles de la población. Pero algunas reacciones al final es de cierta incredulidad sobre la estrategia que hay. Y quiero decirles esto al principio porque mucha gente dice, están sobreestimando la capacidad de articular o de pensar o de programar acciones ex antes. Y yo creo que en realidad esto es solamente la primera aproximación que nosotros tenemos a entender la verdadera naturaleza y la estrategia que está detrás del proceso. Yo creo que en el fondo es mucho más complejo incluso de lo que yo voy a mostrar el día de hoy. Con relación al primer punto, que es el diseño electoral a la medida, aquí hay 5, podríamos agrupar las acciones o los hitos más graves en términos del deterioro de la transparencia del proceso electoral alrededor de 5 grandes líneas. La primera es el voto automatizado. Tenemos el sistema electoral más automatizado del mundo, y con orgullo lo dicen las autoridades. Yo siempre cito aquí a Bill Gates, que hace unos años le preguntaron en una conferencia si había un área de la vida humana en la cual él sugería que no se utilizara la tecnología. Él dijo que sí. Adivinan cuál área es, ¿no? Y por algo es, porque la esencia de un proceso electoral es la confianza, y el argumento que él daba es: si una persona no entiende lo que está pasando, tiende a generar desconfianza e incertidumbre. Y los procesos electorales, como me dijo a mí una vez el presidente de Paniagua, en paz descanse, la forma es el fondo. La forma es el fondo. El segundo elemento es la identificación del elector. Nosotros tenemos el único proceso electoral en el mundo donde los ciudadanos, antes de pasar a votar, se identifican con máquinas captahuellas como las que hay aquí en los aeropuertos de los Estados Unidos, ¿no? Imagínense el efecto psicológico que esto genera en la población, más el riesgo real que advertimos y que de hecho se comprobó una oportunidad sobre la amenaza al secreto del voto. Y bueno, todo lo que representó la lista Tascón y sus siguientes versiones, Maizanta, etcétera, ¿no? La población venezolana se siente y sabe que está siendo evaluada en su comportamiento político por parte del gobierno utilizando tecnologías de punta.
La ampliación y el control del registro electoral. El registro electoral en Venezuela ha crecido 52% en 10 años. Hay que darse cuenta lo que esto significa en términos de un crecimiento explosivo. Unas normativas totalmente discrecionales. A pesar de que la ley orgánica del sufragio es clara, tiene que haber un reglamento general electoral que establezca las reglas del juego para siempre. Cada vez que vamos a un proceso electoral, las reglas del juego cambian, no solamente en las semanas previas, sino a veces durante el día del proceso electoral. Normativas que salen ese día, obviamente adecuadas al objetivo o la coyuntura política en cada momento, y muy grave la politización del plan república. El Consejo Nacional Electoral debe ser nombrado sus rectores, sus 5 rectores más sus suplentes, según la Constitución, con 2/3 de la Asamblea Nacional. Como vamos a ver más adelante, eso es parte de la exposición, fueron nombrados ilegalmente por el Tribunal Supremo de Justicia. Y de hecho, hoy en día, 4 de los 5 rectores son claramente, expresamente, públicamente reconocidos como aliados incondicionales del oficialismo en Venezuela. Pero hay una cosa que es imposible entender lo que usted está explicando, si primero no explica lo que le voy a preguntar, por lo menos eso creo yo. Dígame. Ahí hay un diseño que parece que todo estuviera en manos del gobierno. ¿Cómo está constituido ese organismo electoral en Venezuela? ¿Qué participación tiene la oposición para decir que no se haga eso y decir lo otro? Okay. ¿Cómo está integrado eso? ¿Qué participación tiene la oposición? Claro, tiene usted toda la razón. La verdad es que partía de la base que era una audiencia toda la razón. Fundamentalmente venezolana, y si la audiencia es venezolana, eso lo saben. ¿De dónde es usted? Yo de Nicaragua. Ok, perfecto. Ok, siguiendo con el tema del diseño electoral. Aquí yo nada más voy a hacer un recuento cronológico de aquellos hitos que, enmarcados en la estrategia, en las 5 estrategias previas, yo siento que han sido los más críticos a los efectos de reducir la transparencia y las garantías que nuestras propias leyes electorales establecen a los efectos de unas elecciones limpias, libres, justas y transparentes. Voy a enumerar algunos, voy a tratar de ir lo más rápido posible para poder avanzar en el resto. La última vez que se hizo una auditoría del registro electoral en Venezuela fue en el año 2003, a pesar que la ley de sufragio es taxativa en términos de que se debe entregar el registro electoral con sus direcciones tanto a los partidos políticos como publicarse en los centros de votación respectivos. La idea de esto es que pueda hacerse efectivamente una auditoría de la base al campo. Eso es imposible si no se entregan las direcciones. Es decir, no sabemos si todo el 52% que ha recibido el registro electoral, las personas realmente existen. Cuando me preguntan cómo está el registro electoral en Venezuela, mi respuesta es: no lo puedo saber, no lo puedo decir, porque no se puede hacer, no se ha hecho una auditoría. En septiembre del año 2013 se contrata la empresa Smartmatic, sin licitación y con el argumento de que tenía el papelito que imprime las máquinas, lo cual permitía hacer una comprobación abriendo todas las cajas. Todas las cajas que se iban a abrir cuando se compró la tecnología, después dijeron: bueno, ¿por qué las vamos a abrir todas? Abramos la mitad. Esa mitad se convirtió en 37%, el 37 el 11, el 11 el 5, el 5 el 1, y se abrieron menos de 25 cajas con auditoría el referéndum del 2004. Por cierto, hoy en este momento en Bolivia se está planteando hacer un registro civil biométrico, y una de las 3 empresas que están considerando es la empresa Smartmatic. En enero del 2004 comienza una cedulación masiva y se produce, y aquí los venezolanos sabemos muy bien lo que estamos hablando, porque yo creo que esto divide la historia reciente del país en 2, la tristemente célebre lista Tascón. Pero como hay algunos que no son venezolanos, voy a explicarlo un poquito. Como ustedes bien saben, el 3 de febrero del año 2003 se produjo el firmazo y se convocaron a los ciudadanos a firmar peticiones con distintos propósitos. Uno de ellos era el referéndum revocatorio. Se recogieron 3.700.000 firmas para el referéndum revocatorio. Bueno, fueron 3.700.000 firmas, pero para el referéndum revocatorio se agotaron las planillas y fueron realmente 3.200.000. Pero lo cierto es que el 30 de enero del 2004, el presidente de la República le envió una comunicación, aquí está, al presidente del CNE, Francisco Carrasquero, ordenándole que le entregara copias de todas las planillas con los nombres y cédulas de quienes habían firmado solicitando el referéndum revocatorio al diputado Tascón, que también está allí. Él dice que la base de datos la consiguió de otra manera, pero esa fue la portada del Nacional. El diputado Tascón transcribió todas las firmas, las colocó en internet y comenzó un proceso masivo y sistemático de discriminación política a todas aquellas personas que habían firmado. Estamos hablando de 3,5 millones de venezolanos, empleados públicos,
personas que tenían créditos, que tenían becas, contratistas, Fuerza Armada. Pero el presidente, 4 meses después, le dijo a los venezolanos: entiendo que algunos no quieran perder sus empleos, que algunos estén en desacuerdo con perder sus créditos y sus becas, tienen la oportunidad de arrepentirse y retirar sus firmas. Y durante 4 días, en mayo del 2004, los venezolanos tuvieron la opción o bien de ratificar sus firmas que habían sido desconocidas o arrepentirse y decir: me equivoqué, he recapacitado, o sea, yo no quiero que el presidente sea revocado o que sea sometido a consulta del revocatorio. Y yo aquí les relato una historia de una persona, un empleado público que conocí del Estado Vargas, que me buscó para contarme su experiencia. Y me decía: María Corina, yo tuve que escoger entre verle los ojos a mi hijo o verme mis ojos en el espejo. Y yo opté por lo primero, porque yo no podía decirles a mis hijos que los cambiaba de colegio, que vendíamos la casa, etcétera, etcétera. Yo no podía darme el lujo de perder mi fuente de sustento en mi familia. Realmente yo siento que, como les digo, si hay algo que va a ser difícil de superar en nuestro país, no es solamente la pobreza y la exclusión, sino es la indignidad a la cual sectores tan amplios del país hemos sido sometidos. Para seguir adelante, rápidamente, sobre otros hitos fundamentales, en la Sala Constitucional en octubre del 2005 valía las morochas. En el 2005, en noviembre del 2005, ¿alguien sabe lo que pasó el 23 de noviembre del 2005 en Mariche? ¿Alguien sabe? Sin pena. Nadie sabe. No me acuerdo, había unas cajas de un galpón de los militares cercanos. Por ahí, era un galpón, pero no fue militar. Fíjense, nosotros habíamos estado desde hacía muchos meses insistiendo en la gravedad de colocar máquinas captahuella en líneas con máquinas de votación. De hecho, hemos recibido muchas alertas de expertos en materia de voto electrónico alrededor del mundo. Y nos decían lo siguiente: las máquinas captahuellas son computadoras. Como son computadoras, guardan la secuencia de los eventos. Primero viene Pedro, después María, después Juan, después Luis. Guardan la secuencia de los eventos en la máquina captahuella. Si están colocadas en línea con la máquina de votación, y la máquina de votación también guarda la secuencia y sabe que el primero votó por el partido A, el segundo por el B, el tercero por A, el cuarto por el C, en teoría tú cruzas las bases de datos y podrías saber cómo vota cada quien. Frente a esta alerta, como les digo, que vino de expertos de afuera y que nosotros le planteamos con firmeza al Consejo Nacional Electoral, tanto el presidente del CNE como el presidente Smartmatic lo negaron categóricamente, alegando que las máquinas Smartmatic tenían un dispositivo térmico que rompía la secuencia y que por lo tanto era imposible saber cómo votaba cada quien. El 23 de noviembre por primera vez se permite hacer una auditoría a una máquina Smartmatic. Nosotros teníamos desde el 2003 insistiendo que queríamos hacer esa auditoría. 2 años después nos permiten hacer esa auditoría. Y estaba la presencia de observadores de la Unión Europea y de la OEA, que venían como misiones de observación electoral. 10 personas pasan a votar simulando en la computadora y le dan la computadora a uno de los técnicos de oposición, que se llama Leopoldo González, y a los 10 minutos Leopoldo le dice: tú votaste así, tú votaste así, tú votaste así. Y se levantó un acta y se demostró, uno, que nos habían mentido, tanto el presidente Smartmatic como el presidente del CNE. 2, que potencialmente el Consejo Nacional Electoral podía saber cómo habían votado cada venezolano en los centros donde habían estado las captahuellas en secuencia con las máquinas Smartmatic. 3, que en 10 días teníamos una elección donde eso podía volver a ocurrir. Esa es la historia de septiembre y de las elecciones parlamentarias de diciembre del 2005, entre muchas otras. La presión ciudadana fue tan grande y el escándalo que armamos dentro y fuera del país, aquí también en este país, que Smartmatic tuvo que cambiar los sistemas. Hoy en día los auditamos antes de cada elección y podemos decir que este software garantiza que el voto sí es secreto, al menos por la vía electrónica. No es secreto cuando hay alguien mirando cómo tú votas, cosa que es una práctica tan frecuente en Venezuela. Pero para seguir adelante, en el 2006 se masifican las captahuellas, comienza a fallar la tinta indeleble, estatiza en febrero del 2007 la CanTV y por lo tanto todas las comunicaciones
ahora son controladas por el gobierno. Me refiero a las contaminaciones, las comunicaciones y la plataforma que utiliza el Consejo Nacional Electoral. En mayo del 2007 cierra Radio Caracas Televisión, y yo siento que es necesario ubicarlo en el contexto de una estrategia electoral, porque 2/3 de la población hoy en día en Venezuela reciben fundamentalmente una visión de la sociedad y de lo que está ocurriendo. A partir del 2007 empezamos a detectar graves fallas en la notificación de los miembros de mesa, y eso es un tema crucial. Se producen el año pasado las 238 inhabilitaciones por la Contraloría General de la República, y ahora estamos a punto de aprobar un proyecto, está en proyecto ya aprobado en primera discusión, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que hace que todo esto que ustedes ven arriba ahora sea legal. Todo lo que hemos denunciado ahora es legal. El segundo tema es el ventajismo que yo les planteé. Y aquí simplemente una muestra. En los 2 meses y medio previo a las elecciones de la enmienda constitucional, el presidente de la República, no el presidente, tuvo 246 horas de alocución por radio y televisión. Eso es un promedio de 3.03 horas diarias, en una campaña que estaba regulada y donde está prohibido ese tipo de declaración de cualquier funcionario público. De hecho, yo siempre menciono la ley anticorrupción en su artículo 68, que dice que cualquier funcionario público que haga campaña por alguna de las partes de un proceso electoral está sometido a una prisión de entre 1 y 3 años. Yo les digo, imagínense el problema de gobernabilidad que tendríamos en Venezuela hoy si este artículo se aplicara, ¿no? De forma acumulada estamos hablando de 1.816 cadenas que en estos 10 años. Todas las radios, todas las televisoras, públicas y privadas, transmitiendo simultáneamente la misma información. Hay cadenas que han durado hasta 7 y 8 horas continuas. Prime time. El tercer punto, quizás para mí el más clave, el más crucial, el más peligroso y el prioritario a abordar, que es cómo se ha intimidado la población venezolana. Y yo voy a tratar de explicar un gráfico que no es tan sencillo en principio. Primero que ven, en el extremo izquierdo tenemos unas preferencias políticas reales dadas en una sociedad, un porcentaje que apoya a un gobierno, uno que es indiferente, otro que lo adversa. Cuando se plantea, se aplica terror político en un país, lo que se le está diciendo a la población es: cualquier cosa que tú hagas o digas contrario a los intereses del gobierno, tú vas a ser sancionado, tú vas a ser perjudicado. Acto seguido, te tocan la puerta de tu casa para hacer una encuesta, porque las encuestas en Venezuela son por hogares. Y lo que yo digo, no importa si es en Cabruta, en Caripe, el Guácharo, en Guadalito o en el Country Club. Y a ti, con tus hijos ahí, te preguntan: ¿qué opina usted del gobierno? ¿Por quién va a votar usted? Estudiosos de esta materia plantean que hay un nivel de abultamiento en la reacción favorable al gobierno, que puede variar, no sabemos cuánto, 1%, 5%, 20%, 30%. Hay quienes dicen que en países, como fue el caso de Rusia, Irán, en una época los niveles de intimidación eran inmensos y llegaban a esos niveles. Ahora, entonces las encuestas favorecen más de lo que realmente piensa la población la opción de los candidatos oficialistas. Y vienen los procesos de votación a la hora de ir a votar. Y muchos venezolanos y muchos ciudadanos dicen: bueno, ¿para qué me voy a arriesgar si de todas maneras no hay chance de ganar? Pero si además se le aplica la percepción de que el voto no es secreto, imagínense ustedes cuál es el desenlace. En el primer trimestre de este año, Alfredo Keller hizo una encuesta. Alfredo Keller es uno de los encuestadores serios que hay en Venezuela, y preguntó si usted creía que en Venezuela el voto era secreto o que el Consejo Nacional Electoral podía saber por quién votó usted. Yo le pregunto: ¿qué porcentaje creen ustedes que dijeron que no es secreto? 80%. Bueno, 39%. 4 de cada 10 venezolanos. Señores, esto es un escándalo. 4 de cada 10 venezolanos dicen: el voto no es secreto. Y cuando vemos las cifras de lo que son los venezolanos que dependen directamente del Estado, y estas son cifras oficiales, y creo que son conservadoras, aquellas, al menos de empleados públicos, que son del año pasado, antes de todo el proceso de confiscaciones y estatizaciones que se ha dado.
2.073.000 empleados públicos, 1.289.000 pensionados, 1.432.000 personas que reciben dinero de las misiones que pagan mensualmente. Estamos hablando de 4.794.000 venezolanos que dependen directamente de su subsistencia del gobierno. Y eso es 28% del registro electoral. Dime, Julio. Ajá. Y ahí no estamos pensando en sus familias, ahí no estamos pensando en los contratistas del Estado, no estamos pensando en las Fuerzas Armadas. El 28% del registro electoral. Y yo aquí, cuando llego aquí, hay dos testimoniales. Tú ya me los has oído como 3 veces hoy, ¿no? Tú deberías estar echando broma, Guillermo debería echar esta conferencia. Pero les voy a relatarlo porque son muy reveladores. Uno fue una voluntaria el día de la elección. El propio día, el 15 de febrero, yo estaba recorriendo los distintos centros que en Súmate tenemos en el área metropolitana para recibir denuncias, para recibir las actas, procesar información, etc. Y ella me dice, me toma por el brazo y yo te tengo que contar lo que me pasó. Y me pasó a mí y nadie me lo contó. Y yo digo, Feria, ¿qué te pasó? A las 7 de la mañana llaman a mi casa, preguntan por mí. Y me digo, sí soy yo, usted es jubilada del Ministerio de Hacienda, en efecto, usted tiene una misión, una pensión. Y dice, sí. Dice, bueno, ya sabe, usted tiene que ir a votar hoy y tiene que votar a favor. De lo contrario, usted va a perder su pensión. Y le trancaron el teléfono. Y ella me dice, mira, María Corina, yo soy profesional con posgrado. Yo tengo 5 años como voluntaria de Súmate. Yo les creo a los técnicos, a los muchachos aquí de tecnología y control electoral, cuando me dicen que el voto es secreto. Y yo estoy en contra de la reelección indefinida. Pero cuando yo fui a votar, a mí me temblaba la mano. Y esta persona con este perfil. Imagínense ustedes los millones de venezolanos en todos los rincones de nuestro país, a los que están sometidos. El otro testimonial me ocurrió como unos 10 días antes de la elección. Yo visité 3 estados en las últimas 3 semanas, ¿no? Y realmente hice un gran esfuerzo por escuchar a la gente. Y fui a zonas bien populares. Y estaba en un sector que se llama La Candelaria, en Tinaquillo, en el estado Cojedes. Y saliendo de una de estas reuniones, eran chiquitas, habían 25, otras 50 personas, bien popular, un muchacho me agarra por el brazo. Me dice, María Corina, tengo que hablar contigo. Y yo le digo, dime Javier, y mi Javi. Dice, ya sabemos cómo en esta oportunidad van a detectar cómo vota cada quien. Y yo le digo, ¿cómo, Javier? Me dice, con el satélite. O el satélite Simón Bolívar, para aquellos que no están al tanto. Hace no sé cuánto, hace como un año y medio, el gobierno venezolano, con asistencia de la República China, lanzó un satélite que, por cierto, hoy está perdido. Nadie sabe dónde está el satélite. Si alguien sabe dónde está el satélite, avísennos, porque tú sí sabes. Ah, no, está perdido, no sirve para nada, menos para asustar, para aterrorizar. Déjeme decirles que yo estuve 15 minutos con Javier explicándole que el satélite no hacía nada. Y no lo logré. Yo llegué aterrorizada a Caracas. Yo tenía una entrevista con Nelson Mandela. Y yo le digo, Nelson, me acaba de pasar esto esta mañana. Me dice, María Corina, yo tengo 2 semanas preguntándome por qué en el Canal 8 la publicidad es el satélite. Entonces, yo lo que quiero, hoy es el satélite, fueron las captahuellas. Mañana puede ser cualquier cosa, DirecTV, ¿no? Y por eso les digo, ese tema de DirecTV que nos pareció risible en su momento, déjenme explicarles lo que es DirecTV, ¿no? ¿Ustedes saben lo que es DirecTV? Ok, tenemos un famoso diputado, que se llama Pedro Carreño, que voy a mencionar más adelante, que dio una declaración, ex-ministro, bueno, todos han sido ministros, diputados, actores, magistrados, y militares. Pero el diputado Pedro Carreño, además militar, dijo que a través de DirecTV el gobierno podía supervisar y monitorear lo que ocurría en cada uno de nuestros hogares. ¿Cuál es el punto esencial aquí? Mucha gente en Venezuela dice, los resultados electorales fueron perfectos porque las encuestas dicen lo mismo que decían las encuestas ex antes. Mi punto es aquí precisamente el contrario. Las encuestas tienen un efecto de profecía autocumplida. No es lo único que afecta el resultado y que lo distorsiona, pero tiene un efecto.
Y por lo tanto tenemos que decirlo, y hay que decirlo con firmeza. Y aquí lo único que estoy aludiendo es a las fallas metodológicas, producto de la intimidación. Ni siquiera estoy entrando a insinuar que puede haber alteración intencional en las encuestas. Eso se los dejo a ustedes para que el 15 de febrero, con este diseño electoral, con este ventajismo y con este terror en la población, la diferencia fue de 6.68% del registro electoral. Si las elecciones hubiesen sido limpias y libres, estoy absolutamente convencida que hubiese sido una derrota aplastante a cualquier propuesta contraria a la democracia en nuestro país. Ahora, como yo bien les decía al principio, montar toda esta estrategia de diseño, de adaptación, control del proceso electoral, el ventajismo y la intimidación, solo es posible con un control absoluto de los órganos del poder público. Y lo que nosotros hemos ido identificando es que hay una serie de eventos que en su momento no entendimos la secuencia o su relación, interrelación, que visto en perspectiva, empiezan y adquieren un gran sentido estratégico. En abril del 99 se crea la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial y empieza una razzia literal de todos los jueces, de todas las salas, de todos los tribunales de nuestro país. Yo siempre pongo una estadística que realmente es espeluznante. En el año 99 había más de 2.000 jueces en todas las salas, distintas salas y tribunales de Venezuela. ¿Cuántos creen ustedes que hoy siguen en sus cargos? No se vale lo que escucharon en la conferencia esta mañana. ¿Cuántos creen ustedes hoy que siguen en sus cargos? Esos más de 2.000 jueces. Díganme algo. 5%. 5%. 3 jueces. 3 de más de 2.000. Y veremos, de los que fueron nombrados en el año 2008, cuántos son provisionales. Ya van a ver más adelante. En abril del 99 se aprueba la primera ley habilitante, bajo la cual se producen 58 decretos leyes, se disuelve el Congreso, se aprueba la nueva Constitución de la República en diciembre del 99, el Congresillo entre diciembre del 99 y junio del 2000 destituye todos los órganos del poder público y se produce la mega elección en julio de ese año, una segunda ley habilitante en noviembre del 2000 con 49 decretos leyes. En diciembre del 2000 el vicepresidente es nombrado fiscal general de la República y en agosto de ese año, reconocen lo que yo te comentaba, el Tribunal Supremo de Justicia nombra inconstitucionalmente los rectores del Consejo Nacional Electoral, debía ser la Asamblea Nacional con 2/3. Recuérdense que para ese momento la oposición tenía el 49% de los puestos, de los cargos en la Asamblea. Se destituyen los jueces y magistrados de la Corte Primera en diciembre del 2004 y entre el 2000 y el 2005 se producen 7 modificaciones del reglamento interior y debates de la Asamblea Nacional a los efectos de poder tomar decisiones con mayoría simple, decisiones que requerían mayoría calificada con mayoría simple, se producen en ese periodo. En mayo del 2005, muy grave, se aprueba la nueva ley del Tribunal Supremo de Justicia. Luis Michelena se había volteado, había dejado de apoyar el gobierno y por lo tanto una serie de jueces cercanos a su visión pues dejaron de estar cercanos a la visión del gobierno, entonces es necesario retomar el control del TSJ y se amplían los magistrados de 20 a 32 y se controlan todas las salas. Y ahí cuando le decía que mencionara al famoso diputado Pedro Carreño, porque declaró públicamente, dijo, en esta oportunidad no vamos a cometer un autogol y no va a ser nombrado magistrado persona que no esté pública, oficialmente comprometido, sin duda, su lealtad con el proceso revolucionario. En octubre del 2005, el TSJ, como les comenté, valida las morochas, se nombran los rectores del CNE por segunda vez en octubre del 2005 por parte del CNE, en diciembre la Asamblea Nacional es totalmente controlada por el oficialismo, en enero del 2007 el presidente del CNE, Jorge Rodríguez, es nombrado vicepresidente ejecutivo de la República. Una tercera ley habilitante en enero del 2007, bajo la cual se aprobaron 65 decretos leyes. En diciembre del 2007 vino la propuesta inconstitucional de reforma constitucional, la cual es rechazada, pero 8 meses después, bajo la ley habilitante, con 26 decretos leyes, se incorporan todos los temas que estaban en la ley, en la reforma, violando nuevamente la Constitución, salvo 3 aspectos, ya vamos a ver cuáles son.
El TSJ desconoce la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a los magistrados de la Corte Primera. Eso ocurre en julio del 2008, y este año arrancamos con el elemento que había quedado faltante de la reforma, la reelección indefinida. Pero quedan dos, yo les dije que eran tres, ¿no? ¿Saben cuáles son los dos que faltan? La reducción de la jornada y la seguridad social para los trabajadores informales. Es decir, las dos caramelitos que llamaban como los grandes beneficios por los cuales se debía aprobar la reforma constitucional, son los únicos que hoy en día no se han incorporado. En marzo de este año se reforma la ley de centralización, quitándole competencias y recursos a los estados, se desconocen las autoridades electas, en este caso nombrando a dedo una autoridad por encima del alcalde metropolitano, y se difieren las elecciones municipales. Entonces, como verán, ha sido un proceso muy bien pensado, y yo siempre al llegar aquí le digo a los amigos: ¿hay alguien aquí de Bolivia? ¿O alguien de Ecuador? ¿De Bolivia? ¿En qué piso? ¿En qué escalón están ustedes? ¿Y por dónde va Ecuador? ¿Y por dónde Nicaragua aspira a empezar? Y bueno, y no podemos dejar de hablar de Honduras. Es decir, evidentemente es una fórmula que se va perfeccionando y que se ha ido reproduciendo. Y es muy importante entender, bueno, dónde estuvieron nuestros errores al no haber identificado en Venezuela a tiempo muchos de estos aspectos, y dónde debemos transmitir pues nuestra experiencia de aciertos y errores al resto de los países de América Latina. Sí, obviamente hay un control total de las instituciones, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea, el Tribunal Supremo, la Fuerza Armada, pero no contento con esto, se busca un control de las instituciones privadas, de las instituciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, la empresa privada, los partidos políticos y todas las organizaciones de la sociedad civil, que en definitiva son las que nos permiten el ejercicio de nuestros derechos fundamentales: el derecho al sufragio, el derecho a la representación, a la tutela judicial, a la comunicación, el derecho a la propiedad. ¿Y con esto qué se ha logrado? Bueno, cuando elegimos al presidente era para un mandato de 60 meses. Al día de hoy lleva 124 meses en el poder. Al concluir este periodo serán 160 meses en el poder. ¿Cómo ha sido una estrategia muy bien pensada de debilitar las instituciones de cada uno de los sectores? Aquí estoy utilizando el caso sindical porque me parece que tiene una inmensa importancia y una inmensa vigencia. Además, imagínense un movimiento socialista que desconoce a los trabajadores y a su representación laboral. Fíjense, uno escucha declaraciones de funcionarios del gobierno diciendo: este es el gobierno que más ha apoyado a los sindicatos, porque en los últimos 7 años de 2.800 sindicatos han pasado más de 6.000, de 4 centrales obreras a 8. La tasa de afiliación ha bajado del pico que estuvo en el 74 en 40%, hoy está en 11%. Más sindicatos, menos afiliación. ¿Qué significa eso? Mucho menos poder. Es fragmentar y dividir. Son instituciones que pierden, por supuesto, su poder de negociación. No contento con eso, el Consejo Nacional Electoral ha impedido la realización de elecciones para el 90% de los sindicatos que tienen vencidos sus periodos. Y al no querer hacerle las elecciones, a la hora de ir a negociar contrataciones colectivas, no negocio contigo porque tú no estás legitimado, tú no has ido a elección. Pero es que el Consejo Nacional Electoral no quiere hacerme la elección. Ay, lo siento muchísimo, yo contigo no negocio. Hay 1.400.000 empleados públicos cuyas contrataciones colectivas están vencidas. Nos damos cuenta cómo se va produciendo este debilitamiento. Y después viene la intimidación. Y nada más este año, bueno, estoy seguro que ustedes han seguido por la prensa lo que ha sido la terrible conflictividad y lo que ha sido en términos de asesinatos de dirigentes sindicales por pleitos producto del sindicalismo paralelo, que fue el primer elemento que mencioné. Y este año van 110 empleados públicos detenidos e imputados por protestar. Ahora se está hablando de una ley, de un proyecto de ley especial del Consejo de los Trabajadores, así como una reforma de la ley del trabajo, que introduce una figura paralela, Consejo de los Trabajadores. Y a juzgar por lo que dice el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Alberto Müller Rojas, recientemente en Puerto Ordaz, está en el correo de decía: el sindicato de la sociedad socialista pierde la razón de ser, porque no van a luchar los trabajadores contra los trabajadores.
Si las empresas son de los trabajadores, ¿cómo van a luchar los trabajadores? No hace falta sindicatos. Mal decía, los sindicatos están hechos para la confrontación y no para la participación. Y esa es la dinámica en la que ahora estamos. Es decir, no hacen falta los sindicatos. No se lo voy a mostrar ahorita, pero lo tengo para todo lo que ha sido la empresa privada, todo lo que ha sido el proceso de los costos de transacción, cómo le eliminaron los costos de transacción a la empresa privada, cómo se intimidó con todo ese entramado burocrático del CENIAT, INSACEL, Ministerio de Ambiente, INDEPAVI, Seguro Social, etcétera, todo lo que ha sido las confiscaciones en los últimos meses por sector, más de 2,5 millones de hectáreas confiscadas en los últimos años. Y son confiscadas, no podemos decir expropiadas, porque no se le han pagado, no ha habido ningún procedimiento de expropiación como establece la legislación venezolana, Constitución venezolana. Todo lo que ha sido las nacionalizaciones y las estatizaciones por los sectores que ahí hemos visto, desde todo el área petrolera, telecomunicaciones, siderúrgica, cemento, telefónica, eléctrica, alimentos, y bueno, toda la legislación que está ahora en discusión, como la última es la ley de propiedad social. Esto se repite igualmente para el caso de los medios de comunicación, que esto lo conocemos bien, todo lo que ha sido el control de los medios privados, la compra de medios por parte del Estado, una legislación que ahorita está planteando incluso revisar la ley del periodista, todo lo que ha sido la propaganda oficial, y bueno, ni hablar las cifras de intimidación y lo que dicen las organizaciones internacionales como Amnistía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al respecto. Entonces, en síntesis, la estrategia parte de, para poder permanecer indefinidamente en el poder, hay que controlar todos los órganos del poder público, las instituciones privadas. Para poder hacerlo sin una reacción inmensa de las propias instituciones o de una sociedad con valores democráticos, se hace progresivamente y con una apariencia pseudo-democrática. Y esa apariencia pseudo-democrática les dan 18 elecciones, y eso es posible con un control absoluto del proceso electoral. Y de allí que la esencia de la discusión tiene que ser qué hacemos con el proceso electoral, que se ha convertido sin lugar a duda en una fuente de legitimidad dentro y fuera de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahora, la parte buena de esto, porque uno dice, con este escenario, con todos los recursos, con el control de las Fuerzas Armadas, con el control de los poderes públicos, con una campaña como lo hemos visto y con una intimidación de todos los sectores, y el 15 de febrero, menos del 7% de diferencia en el registro electoral, en los resultados electorales. Para mí, esta es la gran evidencia, que la mayoría contundente del país no aprueba un modelo, un sistema que viola los derechos constitucionales. Ahora, si nosotros no estamos convencidos de eso, es muy difícil enfrentar el miedo que tú me planteabas antes. ¿Cómo se rompe eso? Bueno, psicológicamente lo primero es estarse convencidos de que somos muchos, de que somos la mayoría, de que no estamos solos. Porque parte de lo que produce ese terror y esa paralización es sentir todo el país, la mayor parte del país está de acuerdo con lo que está pasando. Entonces yo estoy sola, sin posibilidad de asumir y enfrentar. Si reconocemos, yo estoy absolutamente convencida de eso. No necesito ni ver la encuesta ni ver los resultados. Yo creo, que camino mucho por mi país y hablo con mucha gente. Yo absolutamente convencida que la inmensa mayoría del país no está de acuerdo con esto. Ahora, lo importante es darnos cuenta que no basta con ser mayoría. No basta con ser mayoría. Una mayoría tiene que estar preparada, organizada, articulada, cooperando y con una gran estrategia. Y evidentemente ahí hemos fallado. Hemos hecho muchísimo, muchísimo. Porque cuando yo escucho a algunas personas decir, bueno, frente a este panorama, que los venezolanos no han hecho nada, digo, ¿cómo que los venezolanos no han hecho nada? ¿O ustedes no creen que hubiera querido hacer esto en 2 años o en año y medio, como pasó en otros sitios? Ha tomado 10 años porque han habido reacciones de todos los sectores. Los medios de comunicación, los periodistas, las universidades, los partidos políticos, las amas de casa, los sindicatos. Todos los sectores han ido reaccionando, es verdad, a veces algunos tardíamente, algunos aisladamente, pero ha tenido una gran resistencia. Y ha tenido que retroceder. Ha tenido que retroceder con la ley de educación, ha tenido que retroceder con la ley SAPO, y ha tenido que retroceder en muchos elementos del sistema electoral. Y yo podría hacerles una larga lista de cosas que hemos logrado en el tema electoral, y ahora estamos retrocediendo nosotros con la ley orgánica del proceso electoral, en eso estamos clarísimos. Yo siento que las elecciones se tienen que convertir en un desafío. Elevar el costo político al que pretenda no hacer elecciones, al que pretenda manipular resultados electorales, o al que pretenda desconocer los resultados.
que surjan de una elección. Hay que elevar el costo político de eso. No es posible que haya habido una cancelación, una posposición, al menos de las elecciones municipales, y que haya habido una reacción tan tímida. Pero muy pocas las voces que se elevaron. Nosotros introdujimos un recurso ante el TSJ, la sala electoral, por cierto, fue parcialmente admitido, por eso podemos darle varias interpretaciones. Pero hay que hacerlo como un desafío, sin ingenuidad y diciendo la verdad. Yo creo que es inaceptable el chantaje, para mí es un chantaje, cuando dicen no se puede criticar al CNE porque eso genera desconfianza y la desconfianza genera abstención. Yo creo que eso es subestimar la inteligencia y el sentido común de los venezolanos. Porque hace 2 o 3 años yo estaba en... ¿Alguien sabe dónde queda Bobare? ¿Han ido a Bobare? Ninguno. Entonces queda en las afueras de Barquisimeto. Y yo estaba debajo de una mata de cují con 75 campesinos criadores de piña y que hacían estas cosas de alfarería. Y cuando yo iba a empezar a dar mi conversación con ellos, una señora me para y me dice: mira, María Corina, un momentico. Si tú no vienes a decir que el tema electoral está todo perfecto y que vayamos confiados, me lo avisas muy ya para mi casa. Porque eso será en los centros de votación en las urbanizaciones de Caracas. Yo te voy a decir lo que pasa aquí. Y aquí yo tengo un compadre que votó 4 veces, a mi hija le dijeron que si votaba en contra la votaban, y cuando yo fui a votar un señor con un arma de este tamaño que miraba como yo votaba. Eso fue pobre. Y a mí esa señora me puso los pies en la tierra de uno. Y yo dije, es así. Los venezolanos necesitamos todos entender lo que estamos enfrentando, entender cuáles son los obstáculos y en función de eso nuestro diseño estratégico, y reconocer que nos ha faltado mucho, muchísimo por hacer, incluso o sobre todo en el tema electoral. Lo segundo, yo creo que tenemos que poner en práctica un efecto pedagógico de sembrar valores democráticos, de entender lo que es la democracia, y esto es un trabajo a mediano y largo plazo, y el problema es que todos queremos soluciones para allá, y por otra parte ellos sí lo están haciendo. Sí están sembrando sus valores y sí están haciendo su trabajo de pedagogía a todos los niveles del país. Y nosotros no, o no suficientemente. Nosotros en Súmate hemos formado más de 125.000 personas en nuestros años de existencia. Y quizás no les suena mucho al lado de lo que ha hecho el gobierno, pero créanme, ese es un trabajo de talleres de 10 en 10 y de 15 en 15 y en todos los rincones de este país. Y sobre pisos de barro y sentados a veces proyectando cuando hay electricidad sobre una sabanita, y si no con papelitos y volantes. Por cierto, aquí les traigo algunas de las cosas que estamos repartiendo. Y finalmente yo creo que hay que realmente actuar de manera articulada y con cooperación entre sectores, y eso aplica para todos, porque así como le exigimos a los partidos que se pongan de acuerdo y que logren estrategias consensuadas, coordinadas, yo creo que lo mismo aplica para otros sectores de la sociedad. Y está empezando a pasar. Ahorita estamos viendo cómo sindicatos que ni se sentaban a conversar están trabajando en estrategias conjuntas, cómo se están empezando a acercar con el sector de los gremios, de los empresarios, cómo las universidades y los estudiantes se están incorporando al trabajo con la comunidad. Realmente se está empezando a ver, siento yo, esas señales de conciencia de la importancia del trabajo conjunto. Pero nos falta mucho. Y yo creo que eso también es una reflexión para aquellos de ustedes que viven fuera de Venezuela. O sea, hasta qué punto hay esa coordinación y esa cooperación. Porque ustedes pueden hacer muchísimo, muchísimo. Y nosotros lo necesitamos, lo que tenemos. Yo digo la fortuna, y yo creo que para muchos de ustedes también dirían la fortuna de estar allá y estar trabajando día y noche dedicadas a esto. Mucha gente que me dice, qué envidia que te tengo, que yo tengo que trabajar para mantener a mi familia, me gustaría hacer lo que tú haces todo el tiempo. Yo entiendo que me envidian, porque a mí me encanta lo que hago, pero lo necesitamos a cada uno de ustedes, y nos necesitamos haciendo trabajo aquí, y lo necesitamos mandándonos apoyo allá. Y el apoyo puede ser desde enviarle cartas a los presos políticos y a sus familiares, puede ser enviarle cartas a los medios de comunicación, enviarnos cartas a nosotros también, y enviarnos dinero, porque realmente desde el punto de vista económico la situación es terrible lo que estamos viviendo. Y cantidades de programas, cantidades de actividades que podríamos estar haciendo y que no estamos haciendo porque no tenemos la plata para imprimir los exámenes populares o los volantes que estaríamos repartiendo en los distintos rincones del país. Así que yo con este mensaje les digo, yo creo que nos vienen momentos muy duros, pero vamos a tener una por extraordinaria. Yo creo que la destrucción institucional, la destrucción de la infraestructura de nuestro país y la destrucción moral nos da la gran oportunidad de construir
de crear una sociedad basada en esos valores que compartimos. Son valores, la libertad, la justicia, la tolerancia, la inclusión. Y una cosa bien importante, que la repito siempre, a nosotros, aquellos de ustedes que han sido perseguidos, aquellos de ustedes cuyos derechos no han sido respetados, nos va a tocar garantizarle los derechos a quienes no nos los respetaron a nosotros. Y cuando hagamos eso, empezará la verdadera transformación de nuestro país. Así que muchas gracias y ahora quiero escuchar lo que hay de ustedes.